Para esta semana les platicaré de 5 técnicas para desarrollar la inteligencia emocional. Comencemos hablando de la primera, los pensamientos positivos conscientes. Vamos a darle una perspectiva a esta idea. Veamos que, la relación que existe entre la inteligencia emocional y pensamientos positivos está muy ligada al estrés que generamos y que viene determinado por nuestro entorno. En este sentido es fundamental poder darse cuenta o tomar conciencia del estrés cuando éste aparezca. Repito esto, es fundamental poder darse cuenta o tomar conciencia del estrés cuando éste aparezca. Para trabajar el estrés es realmente útil la generación de pensamientos conscientes a tiempo presente. Por ejemplo, el decir, solo estoy ansioso de enfrentarme a esta situación. Preocuparme no servirá de nada. Aunque lo que estoy pasando no me gusta, debo de intentar controlarme. Un ejemplo de pensamientos conscientes a tiempo presente, denotando esta conciencia del estrés cuando este aparece. La repetición de estos pensamientos, permite pasar de un estado de estrés a un mayor control gracias a que has sido capaz de focalizar tus pensamientos de manera positiva y consciente. Esto es importante. Cuando lo logres verás que como buena parte de tu estrés se puede realmente relativizar, por así decirlo. Un ejemplo de ello es comenzar a percibir que puedo estar satisfecho de mis progresos. Es decir, no hay grandes ni pequeños, el progreso es el progreso. Por ejemplo, decir, hoy aprendí a usar una función distinta del celular. Es ir sumando. O decir, por ejemplo, cada vez me enfrento mejor al estrés. Estamos percibiendo distinto, estamos viendo esta parte del estrés, de la ansiedad, incluso de forma relativa en relación al pensamiento. El objetivo de esta técnica de generación de pensamientos positivos conscientes es el de no autosabotaje. Tengo que enfocarme en eso. Un pensamiento positivo no conlleva este autosabotaje tanto en pensamiento como acción. La justificación exactamente es en relación a esto. Sabemos que las emociones y sentimientos de valencia negativa y alta excitación generan bloqueos en el pensar actuar asertivo del individuo. Esto es en relación a esta técnica de generación de pensamientos positivos conscientes. Pasemos a la segunda técnica, la visualización. La técnica denominada visualización es una técnica consciente muy efectiva para mejorar la autopercepción y también la percepción de nuestro entorno. Esto, se ha comprobado en estudios neurológicos, como se observa que las áreas del cerebro relacionados a los sentidos se activan aunque no haya un estímulo real, sino más bien propositivo, creativo o imaginativo. Un dato interesante es que en la fase del sueño donde se presentan los denominados sueños lúcidos, se ha observado actividad cerebral de frecuencia beta, tal como si el individuo experimentara un episodio consciente o en vigilia. Recordemos que vigilia en lo psicológico se relaciona a estar despiertos. Esto demuestra cómo el poder de la imaginación y creatividad influencia enormemente nuestra actividad cerebral. Y ¿en qué consiste esta técnica? Básicamente consiste en relajarse e imaginar de manera intensa diferentes escenas de la manera más vívida, de la manera más real posible, e intentando incorporar el mayor número de detalles. La visualización, también resulta eficaz para la reducción del estrés, además de ser un potenciador de la autoestima. ¿Cómo se trabaja la visualización? Para trabajar esta técnica hay que ir de forma progresiva. Es decir, hay que empezar imaginando escenas muy simples. Una vez se han consolidado estas escenas desde un punto de una perspectiva visual,
Ahí es cuando se incorporan elementos auditivos para pasar luego a todas las modalidades sensoriales. Este tipo de técnica para aumentar la inteligencia emocional no solo es útil para la reducción del estrés, sino también se utiliza para tratar determinadas fobias, como les he platicado en clase. En cuanto a algunas estrategias para crear visualizaciones efectivas, bueno, les puedo mencionar que podemos comenzar a imaginarnos caminar, pasear o correr hacia una meta específica. Me refiero a meta específica que hay un propósito, un lugar, una persona. Imaginarse caminar, pasear o correr hacia una meta específica, un lugar o una persona. Es también visualizarse como activo en una escena, en eso que estás imaginando, visualízate como activo. Es también importante visualizar un lenguaje corporal específico, el tuyo o en los demás en esta escena. Es decir, expresiones faciales, gesticulaciones, posturas. Y también como lo mencionábamos anteriormente, la cuestión de dar este detalle a las modalidades sensoriales. Toma en cuenta tus 5 sentidos, lo que percibes en este momento, por ejemplo. Reproducir autoafirmaciones, estas autoafirmaciones conscientes, como por decir me encuentro bien tal como soy y como soy en este momento presente, en este lugar. Denotar el estado consciente y auténtico de esta emoción, pensamiento o sentimiento. Hablemos de la siguiente, más que como técnica, como habilidad, el autocontrol. Bueno, se ha comprobado que pensamientos negativos generan emociones o sentimientos, mejor dicho, sentimientos negativos. De ahí que sea tan importante disminuirlo e incluso conseguir que desaparezcan. El autocontrol está muy ligado con lo que se denomina la detención consciente del pensamiento. Entonces, ¿qué necesito para pasar de un pensamiento negativo a uno positivo? Bueno, una técnica para llegar a ello es a través de estos siguientes pasos. Primero, detectar cuáles son mis pensamientos obsesivos. Puedo anotarlos, puedo grabarlos, la cuestión verbal, puedo transmitirlo a través de un video. Detectar sacar estos pensamientos obsesivos, pero en una cuestión de detección. Detectar cuáles son mis pensamientos obsesivos, luego interrumpir los pensamientos obsesivos mediante ayuda externa o sin ayuda externa. Ahí hay que reflexionar, necesito ayuda externa para detectar estos pensamientos. Ya que los detecto, los tengo que detener. Los detengo con ayuda de una persona externa o sin ayuda. Luego, sustitución del pensamiento obsesivo por uno positivo. Sustituye el pensamiento obsesivo por uno positivo. Y hablar de positivo, bueno, se refiere a no caer en el autosabotaje, recordemos. Recordemos también que de la emoción nacen los sentimientos y los sentimientos se verbalizan, se racionalizan, es decir, se piensan, además de sus reacciones somáticas, ¿cierto? Bueno, en otros videos hablaremos más sobre el autocontrol y métodos de llegar a conseguirlo, pero bueno, en resumen es detectar los pensamientos, luego los interrumpo, ya sea con ayuda externa o sin ayuda, y por último sustituyo el pensamiento obsesivo por uno positivo. Detecto, interrumpo y sustituyo. Esa sería una técnica, una serie de pasos para llegar a conseguir este autocontrol. Seguimos, pasamos a la siguiente técnica, reestructuración cognitiva. La idea principal de esta técnica es demostrar que no son las situaciones las que directamente generan tus emociones o van a determinar tu comportamiento, sino las interpretaciones que haces de estas situaciones.
esas interpretaciones que haces de las situaciones es lo que pues realmente generan esas emociones o determinan el comportamiento. De los pensamientos en el ser humano hay que observar que generan también creencias irracionales. Por ejemplo, un pensamiento general también irracional: creer que debo ser querido por igual por todos los miembros de mi familia. Un ejemplo: creer que la felicidad y la infelicidad están causados por factores ajenos a mí y no puedo hacer nada para controlar estos sentimientos. Para combatir este tipo de pensamientos es necesario, pues primero, reconocer la irracionalidad de algunas creencias, como lo observamos en clase cuando recordábamos qué tipo de comportamientos y creencias se han modificado de su juventud como adultos mayores a esta época actual. También hay que aprender a describir de manera precisa una situación a partir de hechos reales. Para esto hay que hacer uso de todos nuestros órganos sensoriales. Asumir que no siempre recae en ti toda la responsabilidad. Esto también es importante para combatir este tipo de pensamientos irracionales. Asumir que no siempre recae en ti toda la responsabilidad. Evitar la tendencia a la catástrofe también es importante mediante la proyección en el tiempo. Repito, evitar la tendencia a la catástrofe mediante la proyección en el tiempo, es decir, imaginándote en un futuro. Acordémonos que esto genera ansiedad. Bueno, esto sería en relación a la técnica de reestructuración cognitiva. Como vemos, es de reflexión. Resolución de conflictos, quinta y última técnica que vemos en este video. Las técnicas relacionadas con la resolución de conflicto, deben de partir, más bien que hablar de una, son muchas, pero estas deben de partir de las siguientes premisas. Para resolver un conflicto hay que aprender a identificar el conflicto. Capacidad para generar soluciones alternativas. Debemos tener habilidad para evaluar también cuál es la mejor opción y determinación para la toma de decisiones y su puesta en práctica. Más adelante hablaremos de más estrategias de cómo ir desarrollando estos puntos. Repito, las técnicas deben de estar relacionadas con las siguientes premisas: aprender a identificar el conflicto, capacidad para generar soluciones alternativas, habilidad para evaluar cuál es la mejor opción, determinación para la toma de decisiones y su puesta en práctica, en marcha. Pero sí me gustaría incidir en una técnica relacionada con la resolución de conflictos que me parece realmente útil y efectiva. Se trata del brainstorming o lluvia de ideas. Es una técnica grupal que tiene como finalidad estimular la creatividad con el fin de obtener muchas ideas y en poco tiempo. El brainstorming, sí hay que tomar en cuenta que no debe juzgar. Esta lluvia de ideas no se trata de juzgar. Debe de dar plena libertad a la formulación de ideas, es decir, cualquier idea es bienvenida y aceptada. La lluvia de ideas es un gran generador de alternativas. ¿Qué significa esto? Que vamos a priorizar la cantidad frente a la calidad. Vamos a priorizar cantidad frente a calidad y promueve la combinación de varias ideas para generar ideas mejores. Combinamos y de ahí puede salir una buena mutación de ideas. Y estas fueron las 5 primeras técnicas como tal ya explicadas. Vamos a indagar un poquito más en cuanto a más técnicas de inteligencia emocional. Vamos a ampliar estas. Y eso sería todo para este video. Espero esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. No me queda más que agradecerles su tiempo por seguirme en este contenido. Muchas gracias.